Entonces resulta que se desconecta, llegó el más. Uy, don Brian, tantos días en PC. Vea, pues. Entonces, en clases anteriores habíamos visto que había unos métodos que llaman de sintonización para cuando uno no tiene la función de transferencia como tal, o la ecuación diferencial, o, o un modelo matemático como tal. ¿Sí? Entonces están esos métodos de sincronización que son métodos experimentales que uno hace manualmente y pone a oscilar la planta o obtiene la curva llamada curva de reacción, en fin, pero esos métodos se usan cuando uno no tiene la función de transferencia. Pero actualmente hay unos métodos de diseño, ¿sí? Basado en la función de transferencia y en lo que uno desea para poder realmente obtener el desempeño específico. Entonces ya no es simplemente sintonizar y ver cómo queda, sino que esta vez nosotros vamos a decidir cómo lo deseamos, a qué velocidad, con cuánto sobrepaso, etcétera, etcétera. Entonces, esto se hace o es un diseño basado en el lugar geométrico de las raíces, que es el plano complejo S, donde eh, ya les voy a subir esta información para que todos la tengan por si algo. Pero la imagen vuelve y aparece en imágenes. Entonces yo no voy a poder eliminar esas imágenes a mandar eso a Cali. Pues imagínense yo, me voy a llenar ese computador porque son todos los años. Pues entonces, ¿cómo voy a hacer para eliminar esas imágenes, por ejemplo, para hacer el 2016, 2017? Muchachos, un segundito, qué pena. Yo te puedo ayudar ahorita después de mediodía, que estoy en clase. Por el momento, te propongo todas. Les des copiar y la pongo por ahí en una carpeta nueva, por ahí en mis documentos, en cualquier lado, o sea, como algo temporal. Sí, copiar y pegar. Y ahora, y se devuelve y elimina todo esto. ¿Sí? Y luego las que tenían en la carpeta en 2020, sí parece que las copió de alguna forma, como con una unión, o sea, parece que estas dependen de las de allá, y es una cosa muy rara, parece que le ha dado, no, ni siquiera sé qué opción le dio,
Entonces sería como copiar y pegar. Y si no le sirve eso, entonces nos conectamos a mediodía y yo le colaboro. Está muy bien. Listo, muchachos. Entonces, varias cosas. La primera, voy a abrir el Jamboard. Profe, Señor. una preguntita, ¿a usted no le quedaría fácil subir lo que montamos la clase pasada en el MATLAB? Y lo que montamos fue Un coso en Simulink y un código. lo de Codenicon. Ajá, epa, ese. Es que cambié de computador y se me borró, me volvió a guardarlo. Listo, pero entonces me recuerda ahorita a finalizar la clase, ¿sí? ¿Sí? Listo, profe, gracias. Vale, mijo. De una. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos, o bueno, el lugar geométrico de las raíces tiene una parte imaginaria que es el eje Y una parte real que es el eje X. Lo único que hemos visto del lugar geométrico de la raíz es muy sencillo, es simplemente que si yo puedo tener muchos polos, pero desde que todos los polos estén al lado izquierdo, el sistema es estable. ¿Sí? Esto fue lo que vimos por allá con el criterio de Routh-Hurwitz y todo. Que si está en el centro, que si los polos están en el centro, simplemente el sistema es oscilatorio. ¿Por qué? Porque no es estable, pero tampoco es inestable. Oscilatorio. Bueno. Y que si los polos se encuentran simplemente al lado derecho, así sea un solo polo, ¿sí? El sistema es inestable. Eso fue lo único que vimos nosotros del lugar geométrico de las raíces. Pero resulta que toda la dinámica, toda la rapidez, velocidad del sistema sobre amortiguamiento está dado también por las ubicaciones de los polos y los ceros en este sistema. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a aprender a diseñar los controladores P y D directamente en este sistema para que pues propiamente esos parámetros con los que nosotros vamos a diseñar sea el resultado de la parte numérica o el análisis numérico de este sistema de coordenadas. Entonces, para ello, nos dice, a partir de las especificaciones deseadas para un sistema sin compensar, obviamente el sistema sin compensar, es decir, sin controlador, pues no cumple las especificaciones. Por ejemplo, en primer lugar, llegar a la referencia. ¿Sí? Si no llega a la referencia, ahí ya vamos mal. Que no tenga el tiempo adecuado, que tenga mucho sobreamortiguamiento, mucho subamortiguamiento, ¿sí? O mucho sobrepaso máximo. Entonces, eso me dice pues que no cumple, entonces necesitamos darle un controlador, ¿sí? Entonces, a partir de las especificaciones, se obtiene una situación para los polos en lazo cerrado del sistema compensado, que sí las cumple. Es decir, nosotros vamos a generar los parámetros de diseño. Entonces yo quiero tanta velocidad y no quiero tanto sobrepaso y obviamente quiero que llegue a la referencia. Entonces nosotros generamos unos parámetros de diseño y con esos parámetros esos parámetros van a quedar representados en unos polos que se llaman los polos deseados. ¿Sí? Y los polos deseados, entonces por el momento les voy a adelantar esto. Uy, qué línea tan... ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo por acá el sistema. Voy a suponer que este es mi sistema. Dos politos y ya. Y entonces yo digo, no, estos dos polos que están acá no cumplen lo que yo quiero. No llegan a la referencia, no son muy lentos, en fin. Entonces yo vengo y entonces entre estos hay algo que llama el lugar geométrico de las raíces, que son unas líneas. Sí, que son unas líneas que por el momento pues no la hemos analizado y lo haremos más adelantico, pero por el momento digamos que son unas líneas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos hacer o ser capaces de coger estas líneas y curvarlas, doblarlas. ¿Sí? Entonces nos toca poner
más ceros y más polos, de forma que esta línea sea como, que esos ceros y esos polos sean como un imán para las líneas. Sí, cuando ellos los empiezan a traer, las líneas empiezan a curvarse. Y por ejemplo, yo le digo, vea, yo quiero que mi sistema se comporte así. Estos dos polos, estos dos X en amarillo, es como yo quiero que se comporte mi sistema. Sí, así es como yo quiero que se comporte. Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo quiero que se comporte así, lo único que tengo que hacer es poner los suficientes X y ceros, ¿sí? Poner X, polos y ceros, polos y ceros, polos y ceros, los que sean necesarios para traer estas líneas y empezar a curvar y hacer que esas se curven y pasen por los polos deseados. En el momento que ese sistema pase por los polos deseados, el sistema ya se comportará como nosotros queremos. Ese es, digamos, el concepto del lugar geométrico de las raíces, ¿sí? Obviamente no hemos visto absolutamente nada de eso, y en este momento esta pequeña explicación puede ser como muy rara. Ya lo vamos a ver, lo vamos a trabajar, lo vamos a simular, vamos a hacer muchas cositas, ¿sí? Pues entonces no se me preocupen, pero por el momento es eso. No importa si aquí son líneas, curvas, no importa lo que sea, lo importante es adicionar polos y ceros, que esto sería nuestro controlador P, PI o PID. ¿Sí? Esto sería nuestro controlador, ¿sí? Agregar polos y ceros para que esas líneas se curven, y al pasar por estos polos, que son los polos deseados, que tienen la información de cómo yo quiero que se comporte el sistema, en ese instante el sistema se comportará con los parámetros que nosotros le digamos. Es decir, que yo quiero que controle en 5 segundos. Pues entonces el sistema controlará en 5 segundos. Que yo quiero que se controle, que tenga el 5% de sobrepaso. Entonces el sistema tendrá el 5% de sobrepaso. Y así sucesivamente. Obviamente, la condición que siempre estará es que llegue a la referencia. ¿Sí? Sin esa condición, pues lo demás queda como raro. Entonces, listo. Vamos a ver cómo es que se hace. Entonces nos dice, el diseño del controlador hace que los polos del sistema original más el controlador se sitúen en dicha ubicación. Es decir, hace que todo este sistema simplemente se sitúe o pase por lo que ahora nosotros consideramos como los polos deseados. Vuelvo y repito, los polos deseados son aquellos que tienen la información de velocidad, sobrepaso, es decir, cómo deseo que el sistema se comporte. Entonces nos dice, para la obtención del controlador se realizan los siguientes pasos. Primero, obtener los polos deseados del sistema en lazo cerrado mediante los requerimientos de diseño o comportamiento deseado del sistema. Para esto hay unas formulitas que nosotros vimos el semestre pasado en sistemas dinámicos, que son estas de acá. Recuerden, los polos deseados, eso es menos ρ, omega n más o menos omega n por omega dj. Podemos hacerlo dependiendo si nosotros queremos un tiempo de retardo, un tiempo pico, un sobrepaso, una frecuencia natural subamortiguada, un tiempo de subida, un coeficiente de amortiguamiento, un tiempo de estabilización, en fin, aquí nosotros tenemos todas las combinaciones. Inclusive ustedes hicieron el proyecto el semestre pasado, donde solo le damos 2 de estos parámetros y ustedes calculaban todos los demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les digo, pero el semestre pasado era un ejercicio, eran así cositas sueltas. En este momento, digamos que son la parte principal del controlador, o sea, para el diseño del controlador. Entonces yo les diría, por ejemplo, venga, yo quiero un tiempo de estabilización de 10 segundos con un sobrepaso del 11%. Entonces con esos 2 parámetros, entonces empezamos a combinar estas formulitas y a obtener el controlador. O yo les digo, no, yo quiero un tiempo de subida de 3 segundos
y un tiempo de estabilización de 8. Entonces con esos dos tiempos debemos estar en capacidad de obtener todos los demás parámetros. Pero aquí realmente lo que se debe o lo que se necesita obtener son los polos. ¿Sí? Entonces, con cualquier parámetro de diseño, entonces, ingeniero, yo necesito que el horno se estabilice en 2 minutos y que no tenga nada de sobrepaso. Listo, bien. No, que yo necesito que por ahí a los 5 minutos ya esté mínimo en la mitad del valor final. Listo, bien, eso es un parámetro. Ingeniero, el sistema es tan flexible que no importa cuánto sea el sobrepaso, no importa cuánto se amortigue, cuántas oscilaciones tenga. Hágale simplemente lo más rápido que pueda. Listo, entonces ya sabemos que podemos ser muy flexibles con el sistema de control. En fin, entonces lo primero es obtener los polos deseados dependiendo, obviamente, los valores que den. Sí, los valores de diseño. Luego dice, segundo, realizar el criterio del ángulo. Entonces resulta que para este diseño realmente vamos a tener muy en cuenta dos cosas. El primero es el criterio del ángulo y el segundo es el criterio de la magnitud, que apenas vamos a ver hoy, pero son muy sencillos. Entonces dice, realizar el criterio del ángulo para calcular el aporte que debe generar el controlador evaluando en el polo deseado. Entonces, este cuento del aporte que debe generar el controlador es esto, como cuánta fuerza, como cuánta atracción debe hacer este controlador para que esto se curve. ¿Sí? Más o menos eso es lo que refiere. Digamos que esto fuera un imán, entonces cuánta magnetismo, cuánta atracción debe generar para que esto se curve y podamos pasarlo por estos polos deseados. Entonces eso se refiere como al aporte, ¿sí? Y ese aporte se da en grados. Entonces realizar el criterio del ángulo para calcular el aporte que debe generar el controlador, evaluándolo en el polo deseado. Todo se da a partir del polo que se halla aquí en el primer punto. ¿Qué es eso de evaluar en el polo deseado? Pues simplemente reemplazar S por lo que valga el polo deseado. Generalmente con parte real y parte imaginaria en grados, no en radianes. ¿Sí? Entonces, es una pequeña cosa que debemos tener pues ahí como en mente para no equivocar. Recuerde que los puentes se nos caen si lo ponemos en radianes y no en grados o viceversa. ¿Qué nos dice el criterio del ángulo? Nos dice ángulos aportados por los ceros evaluados en el polo deseado, menos ángulos aportados por los polos evaluados en el polo deseado, más el ángulo del controlador debe ser igual a menos 180 grados. Ese es el criterio del ángulo. Entonces nosotros cogemos los ceros de la planta, los polos de la planta, y allá despegamos ahí el ángulo del controlador y así sabremos cuánto debe aportar el controlador para que ese sistema se curve. Vamos con el tercer punto. Analizar el sistema en lazo cerrado. Entonces nos dice, si este no llega a la referencia, el controlador requerirá de acción integral. ¿Sí? Esto es obvio. Recuerden, el único de los tres parámetros o de los tres parámetros del controlador PID proporcional integral derivativo que hace que el sistema llegue a la referencia es la parte integral. ¿Sí? Si usted obligatoriamente quiere que el sistema le llegue a la referencia, debe tener parte integral. Entonces esto, digamos, es muy obvio. Si no llega a la referencia, se requerirá de parte integral. ¿Qué implica eso? Implica un polo en el origen, es decir, un integrador. Si nosotros recordamos lo que es
un controlador P y D. Tenemos por acá, tenemos acá. Controlador P y D tiene esta partecita integral, 1 sobre S, esto es un integrador. 1 sobre S es un integrador. Y 1 sobre S, si usted lo despeja, es un polo en cero. Sí, por ejemplo, 1 sobre S más 1. ¿Dónde está el polo acá? No tiene ceros y tiene un polo en menos 1. ¿Sí? 1 sobre S más 10. Ah, ¿dónde tiene el polo? El polo está en menos 10. ¿Sí? Pero 1 sobre S, esto es lo que se llama un integrador. ¿Sí? ¿Y dónde está ubicado el polo? El polo está ubicado exactamente en 0. ¿Sí? Es como aquí si fuera S más 0. ¿Sí? El polo está en 0. ¿Qué quiere decir eso? O se dice que el polo está en el origen. ¿Y cómo que en el origen? Pues simplemente si un polo está en 0 es porque se encuentra exactamente acá. ¿Sí? En 0 en la parte imaginaria y 0 en la parte real. Está exactamente en el origen del sistema coordenado. Y este polo acá, indicaría el integrador. ¿Sí me comprenden ese pequeño concepto? ¿O alguien está como medio perdido? Sí, brother, se entiende de pronto cuando estemos viendo ya en montaje o trabajándoles, nos quitamos muchas dudas, creo yo. Ah, perfecto. Listo. Entonces, sí, realmente la clasecita de hoy es de mucho concepto y mucho cuidado. Entonces, espero que sí estén con los 20 sentidos puestos, porque es medio carnudita. Realmente todo es sencillo, pero pues sí debemos tener unos conceptos muy claros y estar muy, muy pilosos. Entonces dice, si no llega la referencia, se necesita acción integral, lo que implica un integrador, es decir, un polo en el origen. ¿Qué implica que sea un polo, que tener un polo en el origen? Pues eso indica que tiene la parte integral, entonces será un PI o un PID. Obligatoriamente debe tener parte integral. Luego, calcular el aporte de ese polo integrador al controlador, evaluándolo en el polo deseado. Es decir, volvemos y lo evaluamos para ver ese integrador cuánto va a aportar. Listo. De lo contrario, es decir, si el sistema sí llega a la referencia, enlace cerrado, pues omita este paso, lo que significa que el controlador no tiene parte integral y entonces será un P o un PD. ¿Sí? Si el sistema llega a la referencia, no hay que poner parte integral, entonces solo es un P o un PD. Cuarto, identificar la cantidad de ceros que requerirá el controlador. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, listo. Este necesita un polo. Ah, listo. Entonces sabemos que el controlador necesita un polo. ¿Qué más necesitará? Listo. Entonces vamos a ver cuántos ceros. Recuerden que el PID, ¿será que yo lo tengo acá? Perdón. Sí, yo lo tengo acá. A ver. Este es el PID una vez pues hecho la distributiva. ¿Sí? Este es el PID una vez hecho la distributiva. Tiene un polo en el origen, ¿sí? Y tiene dos ceros. Esto sería el PID. Pero ¿qué pasa si solo es un PI? Ah, si es un PI, esto será un polo, el polo no cambia, y será arriba con un solo cero. Voy a ponerle A más B porque no, pues para no hacer el calculito. Apenas sí hagámoslo. Ah, bueno, entonces
un PI sería KP por 1 más 1 sobre TIS. ¿Sí? Esto simplemente me va a dar TIS más 1 sobre TIS por KP. Y entonces esta vaina me va a dar KP más KP sobre TI sobre S. Vea, ahí ya tenemos el PI. Entonces, sea un PI o un PID, este es un PI. Y esto es un PID. ¿Sí? Entonces, si es un PI, tiene un solo... Uy, perdón, me faltó la S. Tiene un solo cero y tiene un solo polo. Pero si es un PID, tiene dos ceros y tiene un polo. Ambos con polo en el origen. Sí, pero entonces toca saber cuántos ceros debe tener. Digamos que ya sabemos que necesita parte integral. Ah, listo, entonces tiene el polo en el origen. Ahora, ¿cuántos ceros debe tener para que esto se curve y pase por estos elementos, por estos polos deseados? Ah, pues si un solo cero es capaz de curvar este sistema y hacerlo pasar por ahí, entonces será suficiente con un PI. No, que un cero no es capaz. Ah, entonces toca ponerle dos ceros y entonces se convertirá en un PID. ¿Sí? ¿Que cómo sabemos si es capaz o no? Ah, eso ya toca hacer un poquito de cálculo. Entonces nos dice, identificar la cantidad de ceros que requerirá el controlador, ubicando el eje cero en uno de los polos deseados. Sí, es decir, que nosotros vamos a hacer un cambio de coordenadas y vamos a decir, vea, ahora mi origen o mi punto cero va a ser cualquiera de los dos polos deseados. Esto es como si fuera un espejo, entonces cualquier cálculo que se haga arriba es el mismo que si estuviera aquí abajo. Obviamente por conveniencia, nosotros elegimos el positivo, pues para no tener que hacer grados negativos ni nada. Análisis con grados negativos o muy grandes. Entonces nosotros cogemos el polito de arriba para poder saber si necesita uno o dos ceros. Entonces dice, si un solo cero real en el semiplano izquierdo del plano complejo S cumple con el ángulo faltando, ubicándose en la parte real negativa, semiplano izquierdo, entonces será un PD o un PI. Pero si un solo cero no es suficiente y se deben agregar dos ceros, entonces el controlador será un PID. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a mirar. Entonces lo que nos dice, vea, si con un solo cerito que sea capaz de ubicarse en la parte izquierda, nunca debemos ubicar ceros en la parte derecha. Bueno, hay unos controladores que sí lo consideran, se llaman ceros de fase no mínima, pero realmente la idea es siempre tener el cerito aquí en la parte izquierda y ceros reales, es decir, no van a haber ceros por aquí flotando porque serían ceros complejos conjugados. ¿Sí? Y nosotros no queremos ceros conjugados, queremos ceros reales, es decir, que se ubiquen solo sobre esta linecita, sobre la línea real, que no tengan nunca parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si este cerito fue capaz de curvarlo, perfecto. Pero, por ejemplo, no fue capaz. ¿Qué controlador tan chichipato? Entonces necesitamos un segundo cero. Antes ponemos un segundo cero. Obviamente de ubicarse en la parte izquierda para que siga siendo estable y fuera de esto sobre el eje real para que no tenga parte imaginaria. Y estos dos ceros ahora sí deben ser capaces de curvar el sistema.
¿sí? Entonces, si un solo cero no es suficiente, se deben agregar dos ceros, entonces el controlador será un PID. Quinto, calcular la ubicación de los dos ceros ubicándolos por análisis trigonométricos. Si son dos ceros, puede ubicar uno bajo el polo deseado a 90 grados y calcular el otro. ¿Sí? Hay otro método que se llama la bisectriz, pero no, realmente el aporte no es mayor cosa, entonces es un boleo de cosas y finalmente llega a un resultado muy parecido. Entonces yo ya omito el análisis de la bisectriz, porque eso era enredarlos más y el resultado era tan parecido en los controladores que no vale la pena. Listo, entonces calculamos la ubicación de los dos ceros y nos propone poner uno debajito del polo deseado y simplemente calcular el otro. Si es que son dos, si es solo uno, pues se ubica pues en el ángulo que se haya calculado. Sexto, obtener el valor de la ganancia mediante la condición del módulo, valor absoluto de la función del controlador por la planta evaluada en el polo deseado igual a 1. Esto se llama condición del módulo o condición de magnitud o criterio de la magnitud. Sí, todo eso se refiere a esto mismo. Bien, y con esto ya habremos obtenido el controlador PID, por lo menos la función de transferencia. ¿Sí? Luego simplemente sería, a partir de las relaciones que conocemos, ¿sí? Hacer, digamos, la similitud, estas condicioncitas, ahorita miramos cómo se hacen, ya obtener los valores de Kp, Ti y Td de manera individual. Pero digamos que estos son los pasitos, 6 pasos para poder diseñar controladores mediante el lugar geométrico de las raíces. ¿Hasta ahí cómo vamos? Como totalmente perdidos. Mucha información, profe. Mucho concepto. Sí, mucho conceptico, mucha información. Vamos allá, profe. Y fuera de eso, como nos enfriamos. Una semanita sin trabajar mayor cosa, nos enfriamos. Y eso que yo quiero sacar ahorita 15 minuticos, que me gustaría que vieran un pequeño, bueno, un pequeño no es tan pequeño, pero es que ayer me vi, recuerdan que yo ayer les mencioné que yo admiraba mucho al presidente de El Salvador, man joven, un man diferente, un man sin política, a Nayib Bukele, correcto. Y entonces ayer me puse a ver dos videitos del man. Uno en 2012, donde ni siquiera era candidato presidencial, porque él ganó las elecciones en 2019, hablando en una universidad, un auditorio pequeño, pero estaba lleno de jóvenes, y el man diciendo cuál es el problema, por qué El Salvador es pobre. Entonces planteaba varias cosas, que por el gobierno, por la educación, por no sé qué, ese man la tiene muy clara. Y luego, y otro video que me pareció, ese man, en 2019 encuentro en la ONU, les decía, señores de la ONU, esto que estamos haciendo acá es algo arcaico, es algo obsoleto. ¿Cómo es posible que gastemos decenas de millones de dólares para viajar miles de kilómetros para estar aquí en un cubículo sabiendo que ya existen todas las comunicaciones digitales? 2019 sin que hubiera pandemia. Estamos haciendo mal, podríamos invertir eso, debemos evolucionar, ustedes son unos obsoletos, son unos, ahí, o sea, eso lleno de todos los representantes del mundo diciéndoles que eran unos arcaicos, que eran unos cavernícolas. Uy, güey, pucha, no, el man la tiene muy clara, pero consciente, no por regañarlos, o sea, el man no lo hacía por regañarlos, sino por decirles, ya hay otra manera de hacer las cosas en el mundo. Y debemos actualizarnos, y la ONU debe empezar a trabajar sobre los sistemas tecnológicos, y así es que podemos llegar y hacer el cambio, y da un ejemplo por allá de una escuelita del mar, o sea,
y regañando. Los manes de la ONU hubo un momento en que ni lo miraban, o como ofendidos porque alguien les está diciendo la verdad en la cara. Entonces, no, me gustaría que por lo menos viéramos el de la universidad, que el man la tiene clara para decirnos cuál es el problema, y El Salvador tiene unos problemas muy similares a los de Colombia. Profe, ese man es un teso, yo me vi todo, pues como todo el plan y la estrategia que montó para poder llegar a ser presidente, y eso es un plan de años, muy No, estructurado, la verdad. y ese Muy man teso. es cero politiquero. O sea, el man, ¿cuál? Les prometo. No, les prometo, ¿cuál les prometo? Esto tiene que ver así, así, así. De directo, sin dar lora, sin dar politiquería, sin distribuir plata. Y decía, yo ya no tengo burocracia, ya no tengo 20 secretarias que vuelvan lento el proceso. Yo simplemente me comunico con el ministro y necesito, vea, necesito el informe y listo, me lo envía. Ya, fin. Entonces me evito toda la tramitología, ¿no? O sea, eh, en fin, en fin. Ese man no donaba una parte de lo que él ganaba, profe. Y él dona el sueldo, No lo tengo presente. Sí, creo que él dona el sueldo, profe. él dona el sueldo presidencial y esa es una estrategia que él usó cuando fue alcalde, donó el sueldo de alcalde y pues la gente empezó como a quererlo por eso, ganó puntos. Ajá, pues bacano, no, pues ese man. No, ese man es motiva a verlo, o sea, da gusto verlo y es muy elocuente, la tiene muy clara y es simplemente muy real. O sea, el man no se pone ni a decir nada, solo empieza a hacer análisis y análisis y sobre ejemplos y sobre argumentos y no, se me cómo no va a convencer la gente con semejantes argumentos, con semejantes análisis. Ahorita es que este temita es carnudito, pero creo que no vamos a alcanzar a verlo, pues nosotros acá por lo menos. Pero bueno, ahorita miramos. Si algo le envío los links, aunque son larguitos, a los 2 minutos, ¿no? Ya está enchufado. Listo, entonces dice, vamos a ver este pequeño ejemplo. Dice, se desea compensar un sistema cuya función de transferencia enlazo abierto es este, 1 sobre S más 1 por S más 5. ¿Sí? Nos dice, vean, el sistema, por favor vayamos abriendo más la... Hubiera sido bueno que lo dijera hace rato, ¿cierto? Sí, profe, hubiera sido muy bueno. Si abrimos más la, Sí, señor. Entonces dice, el sistema debe ser compensado para cumplir con un tiempo de estabilización con un criterio del 2% inferior a un segundo y con un sobrepaso que sea del 0,19%. Sí, esto es lo que se desea. Entonces el ingeniero le dice, venga, ingeniero, yo necesito estos dos parámetros. Ah, listo, bien, entonces así se va a hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la solución. Vamos a abrir también Simulink y yo les voy a preguntar en este momento. Muchachos, ¿será que mientras nos abre MATLAB nos vemos el videito? Sí, profe, pues igual el mío se demora como Hágale, 5 profe. minutos. Vale, pero entonces dejan abierto Simulink con librería y todo. ¿Sí? O sea, mientras va sonando el videito, mientras lo van viendo. Eh, Profe, un proyecto en blanco. sí, señor, proyecto en blanco. ¿Profe, librería de qué? No, la librería es de Simulink. Ah, Sí, es que a veces se demora, entonces para que no haya doble demora. Gracias a todos los alumnos.
Profe, no se ve. Sí, es que está apenas abriéndolo. Aquí, listo. Me dicen si ya lo ven. Sí, profe, ahí se ve. Y me dicen si se escucha. Gracias a la mesa de honor. El tema de la ponencia es la supervisión ¿Sí se escucha? Sí, pero la toca laboral. silenciarse porque se escucha, Pero con eco. porque el profesor está con el micrófono abierto. Ah, listo, ya lo cierro. De los jóvenes. Pero si vinieron a oír consejos de cómo hacer un currículum, vinieron al conversatorio equivocado. Yo no vine a enseñarles a hacer un currículum, o cómo se tienen que vestir para la entrevista de trabajo, o cómo tienen que dar la mano o modular su voz. Aquí venimos a hablar de cómo vamos a cambiar las cosas, para todos. ¿Qué es lo que está mal? Porque si queremos arreglar las cosas, algo tiene que estar mal, algo tiene que ser arreglado. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Primero hay que saber qué es eso. ¿Qué está mal? ¿Cuál es la causa del problema? Porque si les pregunto los problemas, todos los entienden. Los problemas son la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades. Todos han de entender los problemas, todos los entendemos. La delincuencia. Pero, ¿cuál es la causa de ese problema? ¿Qué es lo que hace que esos problemas existan? Entonces, alguien como buena persona de izquierda pudiera decir la oligarquía. La oligarquía es la culpable, porque ellos vinieron en barcos hace 500 años, se apropiaron de las cosas y esclavizaron a la gente. Es verdad. Es verdad, el que diga que es mentira, miente. Pero esa ya no es la causa de los problemas. La oligarquía ya no tiene todo el poder. No tienen el gobierno, tenemos elecciones libres, es decir, ellos no tienen todo el poder. Para poder seguir mandando, nosotros tenemos que permitírselos. Entonces el problema no es la oligarquía en sí. Alguien pudiera decir, bueno, si no es la oligarquía, entonces el problema es el gobierno. Este gobierno no ha hecho nada. Y puede ser verdad. Pero los gobiernos los ponemos nosotros. Los gobiernos dependen del país. Los gobiernos funcionan dentro de un sistema. Entonces no puede ser solo el gobierno el problema. Entonces alguien puede decir, bueno, el problema entonces es la educación. El problema es que los salvadoreños no estamos lo suficientemente educados para elegir buenos líderes. Y esos líderes nos van a llevar a un mejor futuro. Necesitamos educación. Y es cierto, necesitamos educación. Pero ¿por qué no la demandamos? Porque si tenemos elecciones libres, no son perfectas, pero son libres. Prueba está en que el 2009 Arena entregó el poder y prueba está en el que el 2012 el FMLN, que estaba en el poder del Ejecutivo, entregó la mayor cantidad de alcaldías importantes del país. Entonces, tenemos elecciones, nosotros votamos, somos más fuertes que cualquier oligarquía o cualquier gobierno. Entonces, ¿por qué no cambiamos la educación? Entonces sí, la educación es un problema, pero esa no es la causa del problema de nuestro país. Entonces, alguien diría, son los medios de comunicación que nos están adoctrinando toda la vida. Nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, nos dicen qué es lo que tenemos que usar, nos dicen qué es lo que tenemos que comer, qué es lo que tenemos que comprar, y es cierto. Pero depende de nosotros, porque nadie nos obliga a encender la televisión, nadie nos obliga a leer uno de esos periódicos. Si lo vamos a ver, nadie nos obliga a que les hagamos caso. Entonces el problema no son los medios de comunicación, debe ser algo más que los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la causa real del problema? Yo creo que el problema son los paradigmas. ¿Cómo es ese Pokémon? No, ¿cómo se come eso? Ustedes que son universitarios ya sabrán que es paradigma. Pero yo el paradigma lo veo como algo un poco distinto. El paradigma es, en la definición que les traigo, es esas cosas que plantan en nuestra cabeza y que las hacen ver como verdades, aunque no son verdades, son todo lo contrario. Hay un paradigma, nos gobierna, ¿sí? Lo que sucede es que antes, y aquí algunas personas que vivieron un poquito antes, una persona que vivieron antes nos puede decir que antes que yo les hablara de la oligarquía, salgo y desaparezco. ¿Sí? Salgo de aquí y desaparezco. Ahora podemos hablar. Es decir, ya no viene la guardia a traernos y hablamos.
ya no nos borran los votos en las urnas. Entonces, ¿cómo pueden seguir gobernándonos si ya no tienen el poder? Ya no tienen el poder, ya no tienen las armas, ya no tienen todo lo que tenían antes. ¿Cómo pueden seguir gobernándonos? Entonces inventaron una serie de paradigmas, las plantaron en nuestras cabezas y ahora nosotros respondemos a esos paradigmas inmediatamente, instintivamente. Un paradigma, un ejemplo de paradigma. La política es mala. Bueno, aquí ya lo dijo. Bueno, se fue, pero aquí ya lo dijo. La política es mala. Entonces no se metan en ella. Como dijo un famoso político, jóvenes no se metan en política, es mala, déjenmela a mí. Entonces lo que tenemos es un paradigma. La política es mala, por lo tanto ustedes no se metan. Bueno, ¿qué tal si cambiamos la política? ¿Qué tal si los jóvenes entran en política y en lugar de que sea política sea algo malo, lo convertimos en algo bueno? Ese debería ser el paradigma, no este. Este no es tan grave. La gente es pobre porque es perezosa. Eso yo lo he escuchado. Me decía alguien, una persona que quiero mucho, no lo voy a mencionar, pero me decía alguien, una vez estábamos leyendo el periódico, eso que se hacen llamar periódicos aquí, y decía, traen nicaragüenses y hondureños a cortar café. Nicaragüenses y hondureños. Entonces la persona que estaba leyendo la noticia me dijo, qué barbaridad, qué perezosos los salvadoreños. Tienen que traer nicaragüenses y hondureños a cortar café, porque los salvadoreños no quieren trabajar. Y entonces yo le dije, ¿y por qué no vas a cortarlo vos? No tenés trabajo. Te pagarían $95 al mes, libres, por trabajar de sol a sol. ¿Por qué no lo haces tú? No, yo no lo voy a hacer. Bueno, ellos tampoco. Es que el problema no es que sea perezoso. De todos modos, aunque trabaje con $95, no va a salir de la pobreza, ¿o sí? Entonces, la gente no es pobre por perezosa. Yo conozco mucha gente rica que es perezosa. Y conozco mucha gente pobre trabajadora. Hay gente trabajadora, hay gente perezosa, hay gente pobre y gente rica, pero las cuatro cosas no tienen nada que ver. Otro paradigma. Las empresas generan empleo. Ustedes ya han oído eso. Todos han escuchado, no, las empresas generan empleo. Necesitamos más empresas porque son las generadoras de empleo. Eso es mentira. Me va a demostrar así que es mentira. Imagínense que hipotéticamente hay dos restaurantes. Ponen un restaurante de hamburguesas y enfrente ponen un restaurante de pizza. Y los dos dueños deciden que van a contratar 20 empleados cada uno. Están generando inicialmente el empleo, ahí sí. 20 empleados cada uno, 20 empleados para trabajar en el restaurante de hamburguesas y 20 empleados para trabajar en el restaurante de pizza. Pero ¿qué pasa? Digamos que la gente de San Miguel prefieren, ¿qué prefieren? ¿La pizza o la hamburguesa? Pizza. Digamos que la pizza. Y entonces van todos a comer pizza. Nadie va a comer hamburguesa. ¿Qué va a suceder con el restaurante de pizza? Crece. Y ya no necesita 20 empleados, necesita 40. Y luego necesitan otras sucursales, entonces ya son 80. Y luego otras sucursales son 120. Cuando tienen 5 sucursales son 200 empleados de pizza. Y nadie fue a comer al restaurante de hamburguesas. ¿Qué le va a pasar al restaurante de hamburguesas? Va a quebrar. ¿Y entonces cuántos empleados va a generar? 0. ¿Por qué? Los dos eran empresarios, los dos querían trabajar, los dos querían poner un negocio, los dos tuvieron más o menos la misma idea. ¿Por qué uno genera 200 empleos y el otro 0? Si las empresas generan empleo, los dos deberían de generar 100 empleos cada uno. ¿Por qué uno genera 200 y el otro 0? Porque el que generó los empleos no fueron ellos, fueron los consumidores. Fueron los que decidieron ir a comer pizza, en lugar de ir a comer hamburguesas. Ahí queda demostrado que los 200 empleos, probablemente los 20 empleos iniciales sí los generó el empresario. Pero los 200 empleos que continuaron, que se quedaron al final, lo crearon los consumidores. Y los 20 empleos que se perdieron en el restaurante de hamburguesas, los mataron los consumidores. Entonces las empresas no generan empleo, las generan los consumidores. Es bien fácil de explicar. Sin embargo, vemos los periódicos, escuchamos a los tanques de pensamiento, a los analistas. No, las empresas generan empleo. Y nadie los contradice, porque es un paradigma. Lo tomamos como una realidad, aunque no es real. Necesitamos incentivos fiscales.
Las empresas no vienen a invertir porque pagan muchos impuestos aquí en El Salvador. Necesitamos bajar impuestos para generar incentivo fiscal y que las empresas vengan e inviertan en nuestro país. ¿Suena bien? Bien. La contradicción es que los países con impuestos más altos en el mundo son los de más alta inversión extranjera. Y los países, por ejemplo, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, los impuestos son muchísimo, muchísimo más altos que en El Salvador. Y hay más inversión. Y países que tienen menos impuestos que El Salvador, como algunos países de África o Haití, no tienen empresas. Entonces uno diría, bueno, ¿y qué pasa? Bajo esa teoría, Haití y los países de África que no tienen impuestos o que tienen impuestos bajos, deberían de estar llenos de empresas. Y países con impuestos altos como Japón no deberían de tener ninguna empresa. Los empresarios no invierten a donde es más barato. Si no, el municipio de Chirilagua tuviera la mayor cantidad de empresas. Los empresarios invierten donde es más rentable. Por eso es que San Salvador, el municipio con impuestos más altos del país, es el que tiene más inversión. Porque es más rentable invertir en San Salvador que invertir en Chirilagua. Entonces la realidad es que no tenemos que ser los más baratos. Además siempre va a haber alguien que nos va a ganar en barato. Siempre va a haber una maquila en Bangladesh que esté dispuesta a hacer más barato las cosas que nosotros. La clave es ser competitivo, pero para ser competitivo debemos de ser rentables. Debemos tener una población educada y un consumidor fuerte para que haya gente para trabajar en las empresas y haya consumidores que compren los productos. Entonces no es cierto que necesitamos incentivos fiscales. Ya han escuchado el despilfarro. Dicen, es que nuestro gobierno despilfarra el dinero. Miren, el presupuesto de la Universidad de Harvard, una universidad, es igual al de todo El Salvador. Igualito. Lo que ellos gastan en una universidad, aquí que estamos en la Universidad de El Salvador, lo que Harvard gasta en una universidad incluye todo el gobierno de El Salvador, todos los ministerios, la policía, la Fuerza Armada, todas las escuelas, esta universidad, todos los hospitales, todas las embajadas en el mundo, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, todos los juzgados, todos los programas sociales, todas las obras de infraestructura, construcción de calles, todo el gobierno, todos los decenas de miles de empleados del gobierno, todo el gobierno de El Salvador se sostiene con el mismo presupuesto que la Universidad de Harvard. Entonces, si algo necesita nuestro país es más despilfarro. Necesitamos invertir más en el país. Eso no exime de responsabilidad de los funcionarios corruptos. A los funcionarios corruptos metámoslos presos. Pero tenemos que invertir en el país. La excusa de que el funcionario es corrupto no puede ser excusa para no invertir en el país. Entonces el problema no es el despilfarro, sino la carencia de despilfarro. Y este es mi favorito, populismo. Ya hemos oído esa palabra, se oye feo. Yo escucho, la gente escucha populismo y dice, populismo. ¿Alguien quiere un presidente populista? Nadie. Muchachos, esa pregunta, ¿ustedes qué dicen? ¿A ustedes les gustaría un presidente populista? ¿Qué le digo, profe? ¿O yo no? Obvio no, ¿cierto? Definamos populista, profe. Pero Uy, es que es como alguien oportunista o que utiliza el nombre del pueblo como lo que quieren escuchar. qué bien, bien. Qué buena pregunta la de Juancho. Es paradigma. Nosotros escuchamos populista y de una se nos viene a la mente algo Exacto. malo. Vamos a mirar lo que dice don Bukele. ¿Nadie? Bueno, yo sí. Yo les quiero pedir, después, cuando salgan de aquí, que agarren un diccionario y que busquen la definición de la palabra populismo. Yo lo agarré en el camino acá, el Arús, pues si quieren la cita textual, y decía, populismo, doctrina política que pretende defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Eso es malo aquí en El Salvador. Defender los intereses y las aspiraciones del pueblo es malo en El Salvador. Y yo vine a la Universidad de El Salvador, les pregunté si alguien quería un presidente populista y nadie levantó la mano. Es un paradigma.
Nos han vendido que el populismo es malo. Eso es malo. Populismo. ¿Y qué es bueno entonces? Hay dos alternativas, dos cosas contrarias al populismo. Está el elitismo, que es la selección de la élite sacada de la masa y trabajar para ellos. O, estoy seguro que nadie está de acuerdo con el elitismo, o el individualismo, que es un poco más noble que el elitismo, pero igual yo prefiero el populismo que el individualismo. Incluso en deportes, para los que les gusta el fútbol, saben que el individualismo no funciona. Así que yo me quedo con el populismo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque todos los problemas de nuestro país se sostienen en causas, como les dije, la oligarquía, los medios de comunicación, el gobierno, los políticos. Pero todas esas causas existen en pilares, se sostienen sobre pilares, y esos pilares son los paradigmas con los que nos han llenado la cabeza y nos han hecho creer cosas que no son ciertas. Nos han hecho creer que esto es malo y que esto es bueno, y generalmente es todo lo contrario. Entonces nosotros estamos en una jaula. Los barrotes son los paradigmas, pero nosotros tenemos la llave. Romper los paradigmas. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Quitémonos los paradigmas de la cabeza. Cada vez que escuchemos algo, un tanque de pensamiento, o de repente un analista político, o alguien que escribe cartas en el periódico, cada vez que escuchemos esto, si quieren perder su tiempo y leerlo, léanlo, pero analícenlo, escríbanlo con la realidad, agarren un diccionario y vean si lo que les están diciendo es verdad, y tomen las decisiones de acuerdo a eso. Si nosotros empezamos a tomar las decisiones de acuerdo a la realidad, no a paradigmas, entonces vamos a poder exigir educación, vamos a poder exigir un presupuesto decente para la universidad, vamos a poder exigir oportunidades, vamos a poder hacer las políticas correctas para que existan estas oportunidades. Vamos a dejar de llamarle despilfarro, darle vasos de leche a los niños. Y yo no vine a defender al gobierno, podemos acabarnos la ponencia criticándolo. Pero no critiquemos lo bueno, critiquemos lo malo. Yo criticaría, por ejemplo, que el presupuesto de la Universidad de El Salvador es muy pequeño. Yo criticaría, por ejemplo, que el presupuesto de educación es muy pequeño. No que es muy grande. Quitemos los uniformes porque así podemos pagar la calidad educativa. ¿Y por qué no podemos hacer los dos? Es más, les voy a dar una idea. Con los 1.100 millones de evasión fiscal que hacen los ricos en el país, podemos pagar uniformes, calidad educativa, hospitales, salud. Construimos un hospital en cada municipio del país y nos sobra dinero. Ahí es donde tenemos que estar discutiendo. No en los uniformes, en los zapatos y el vaso de leche. Pero todo esto, no podemos tirar media hora hablando de uniformes y zapatos y vasos de leche. Pero ese no es el problema, esa es la consecuencia de los paradigmas. Entonces, ya que aquí la mayoría son jóvenes, quitémonos los paradigmas, no los aceptemos. Cuando escuchemos algo, critiquémoslo, evaluémoslo 2 veces, preguntémonos por qué. Y entonces vamos a poder cambiar nuestro país. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a don Bukele hablándole a los jóvenes que lo que tenemos que hacer es romper paradigmas y realmente, por ejemplo, si yo les digo un paradigma que yo he escuchado toda la vida, ¿ustedes qué dirán? Es falso, ¿verdad? ¿Verdad que los ingenieros son los mejores profesionales del planeta? Obvio. Verdadero. Menos los industriales. No sé. Eso no es un paradigma, eso es una realidad. ¿Será que los ingenieros industriales sí son ingenieros? ¿Qué paradigma? Bueno, muchachos. Administradores con título. Qué berraco, listo. Entonces tenemos que vamos a analizar este sistemita. 1 sobre S+1 por S+5. Listo. Entonces vamos a crear un momentico un script
Vamos a hacer los clásicos. Voy a poner la lupita para que puedan observar. Ah, pero a mí el man me parece la tiene muy clara para todo. Entonces dice CLC. Cabrón. Luzón. Es igual a TFS. Que será igual a 1 sobre... Ya me olvidó por el sistema. 1 y 5. Uno sobre S más 1 por S más 5. Vamos a graficar este y vamos a graficar el lugar geométrico de las raíces, que sería el R locus. R locus grafica el lugar geométrico de las raíces. Y aquí me falta una cosa porque son dos espacios diferentes. Ejecutamos. Uy, ya está pasando el paro por acá. Listo. A mí me generó estas dos imágenes. Las dos figuras. Profe, ¿me deja ver el código, por favor? Por supuesto. Que pero no salía a marchar. Mira que estoy en clase. A nosotros no nos importa, profe, hágale. A ver, yo sí quiero. Sí me gusta. Pre, ¿cómo le pongo a este programita? Pueden ponerle PID por LGR, por lugar geométrico de las raíces. Ah, bueno, profe, listo. ¿Falta alguien? Profe, qué pena, es que mi computadorcito estaba un poquito lento. Un ratico. Listo, no hay problema. Te apoyo, Karen, el mío está igual. Vale, mientras el computador de Karen despega, todos podemos ir a la marcha y volver para que ella haya podido terminar. Uy, Literal, literal.
Qué pecado. No, Karen, yo la entiendo. Yo estoy en las mismas. Pero es que Juancho con un computador con Windows 98 todavía. Windows 95. 95. 95, qué belleza. Ay, y me ha aguantado para toda la carrera. Así como el negro, ¿acuerda? Con el este computador toda la carrera. Así estoy yo. A que termino con este. Es que el ventilador le traqueaba cada momentico. Sí, eso parecía una turbina. Nah, nah, nah. Oye, pero ¿y el suyo a la final qué le dijeron? ¿No es este? Sí, pero ¿qué le dijeron? ¿Ya le arreglaron bien? Supuestamente, pero no, ya quedó bien. La batería sí se fundió por el corto que tenía. Le resoldaron, le pusieron a funcionar otra vez el audio, le mejoraron los parlantes. Yo no sé el man que le hizo. O sea, quedó lo más de bien, excepto por la batería. Pero, pero de alguna forma se dañaron como 5 teclas del teclado. Menos mal, no son tan necesarios. Listo, profe mío, ya, por fin. Excelente. Karen, tú nos dirás. No, Karen, le tocó asesoría. No, pues no, espere que ya está simulando. Uy, esa plancha mía que tiene Profe, como ¿cuáles son las 12 gráficas años, que tiene idea. que mostrar? ¿Cómo? Esa plancha mía que tiene como 12 años y todavía, vea, todavía sobrevive. El rojito. Sí, Uy, ese computador. Y le instala todo. y le instala todo. No. Bueno, entonces, a todos les tuvo que haber generado estas dos imágenes. Que entonces tenemos al lado izquierdo, o a mi lado izquierdo más bien, tenemos el sistema. Que si lo notamos, bueno, se supone que el step que uno aplica ahí es de 1. Es decir, que la referencia está en 1 y ¿a cuánto llegó? ¿A punto 2, profe? A punto 2, está muy lejos del set point. Y el setting time nos dice que está en un poco más de 4. Está en 4.14. ¿Sí? Obviamente no tiene sobrepaso. Sí, no tiene sobrepaso. Es un sistema parecido al de primer orden, aunque sabemos que es de segundo. Tiene 2 polos. Sí, inclusive a este le podríamos hacer análisis de curva de reacción. Pero, entonces está por 4.14 de tiempo de estabilización y llega hasta 0.2, no más. ¿Sí? Entonces está lejos de la referencia, es lento y todo. Y tenemos aquí al lado derecho el lugar geométrico de las raíces. Este lugar geométrico de las raíces nos dice, tenemos dos polos, Profe, señor. ¿de dónde es que uno ve que la referencia es 1? No, aquí no se ve, aquí solo se grafica la respuesta como tal, pero la función step tiene por defecto acá step g, por defecto el valor es 1. Perfecto, es un escalón unitario. Ah, listo, profe, ya recordé. Es decir, referencia en 1. Referencia en 1. Ah, despertar el teclado. En 1. Listo. Ahora, aquí al lado derecho tenemos el lugar geométrico de las raíces, donde tenemos un polo en -1 y un polo en -5. Esto genera, así muy por encimita, estos dos polos, digamos, que se atraen, o la trayectoria se atrae. Entonces, por eso tenemos estas dos líneas. Pero cuando las líneas intentan medio tocarse, realmente salen para lados contrarios.
Más allá de ese análisis, es que simplemente tenemos estas dos lineecitas y dos polos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Para que este sistema se comporte como nosotros queremos, necesitamos ver dónde están los polos deseados. Dependiendo de dónde estén los polos deseados, necesitamos curvar esas líneas para que pasen por esos valores. ¿Sí? Entonces venimos acá y continuamos. Entonces nos dice, ¿cuáles son los parámetros? Entonces nos dice, vea, tiempo de estabilización inferior a 1 segundo. Es decir, vamos a pasar de 4.14 a menos de 1 segundo. Claro que podríamos dejarlo en 1 segundo. Digamos que los cálculos hagámoslos con 1 segundo. Y un sobrepaso máximo de 0.19%. Sí, estos son los dos parámetros de diseño. Entonces, bien, el comportamiento del sistema es este, 414.2, el lugar geométrico de las raíces sería este que ya vimos. Y entonces podemos empezar a calcular los polos deseados. ¿Cómo? Ah, pues con las ecuacioncitas que tenemos aquí arriba. Inclusive, si ustedes aún conservan el proyecto del semestre pasado, muy posiblemente pueden calcularlo allí. Si no, si toca a mano, pues podemos hacerlo como se encuentra acá. Entonces tenemos un MP del 0.19%. Esto, obviamente, para ingresarlo al logaritmo, pues debe estar normalizado. Sí, es decir, no en porcentaje, sino en un valor numérico absoluto. El 0.19, eso implica que es el 0,0019. Y entonces podemos utilizar la formulita de ρ para calcular el valor. ¿Por qué? Porque la formulita de ρ solo implica tener el sobrepaso máximo. El único argumento es el sobrepaso máximo. Entonces, cuando lo calculamos, entonces nos dice que este ρ es de 0.894. ¿Sí? Si recuerdan, ρ puede estar en varios rangos. Cuando ρ es igual a 0, el sistema oscilatorio. Cuando ρ está entre 0 y 1, sin ser 0 y sin ser 1, o sea, entre mayor a 0 y menor a 1, sí, el sistema es subamortiguado. Subamortiguado, entonces tenemos ρ igual a 0, el sistema es oscilatorio. Una oscilación sostenida, ni crece ni decrece. Para ρ entre 0 sin ser 0 y 1 sin ser 1, el sistema es subamortiguado, dependiendo qué tanto puede ser muy oscilatorio, pero finalmente va a converger a un valorcito. Para ρ igual a 1, para ρ igual a 1, el sistema es sobreamortiguado, es decir, se comporta como un sistema de primer orden, y para ρ mayor a 1, este es críticamente amortiguado y este sería sobreamortiguado, que es el mismo, pero mucho más lento. ¿Sí? Entonces, en este momento, nuestro ρ dio en este rango. Entonces, vamos a obtener que la respuesta va a ser un sistema subamortiguado después de colocarle el controlador. Subamortiguado. Listo. Y entonces ya sabemos que ρ vale 0.894. Ahora, ¿qué otro datico me dieron? Me dieron el tiempo de estabilización, que queremos que sea menor a 1 segundo, pues vamos a calcularlo para 1 segundo. ¿Sí? Entonces podemos utilizar esa formulita para el criterio del 2%. ¿Por qué? Porque tenemos ρ y tenemos TS. Entonces podemos despejar omega n. Entonces omega n, haciendo los cálculos, pues simplemente es 4.474. Con esto podemos obtener omega d, porque omega d, ¿quién depende? De omega n y de ρ. Entonces, haciendo el calculito, reemplazando, omega d será omega n por raíz de 1 menor al cuadrado, y eso da 2.004, es decir, 2. ¿Sí?
Y los polos deseados, entonces se encuentran menos rho omega n más o menos omega d j. Es decir, menos rho por omega n, entonces tocaría hacer ahí la multiplicación, pero según esto da menos 4, más o menos omega d, que omega d no lo acabaron de dar acá, 2.04, podemos aproximarlo a 2. Entonces vea, estos son los polos complejos conjugados. El polo deseado. Es decir, vea, estos dos numeritos tienen toda esta información, ¿sí? Todos estos valores, obviamente también los valores deseados de tiempo de estabilización de 1 segundo y sobrepaso del punto 19, todos esos elementos los contiene estos dos numeritos. Ay, juepucha. Uy, muchachos, me dan un segundito, qué pena, es que tengo dos bichitos muy feos. Un segundito, qué pena. Hey, qué pena, muchachos. Los bichitos son las pintas más feas. Listo, entonces tenemos que dependiendo de los parámetros de diseño que nosotros tengamos, pues usamos cualquiera de las formulitas y lo que debemos obtener es esto, los polos deseados. Polos deseados que contienen toda la información de cómo queremos que se comporte el sistema. Ahí, ese concepto queda claro. Polos deseados contienen toda la información de cómo quiero que se comporte el sistema. ¿Claro ese concepto? Sí, profe. Sí, señor. Listo, muchachos, gracias. Entonces, acabamos de hacer el primer punto. Entonces nos dice, primer punto, obtener los polos deseados del sistema en lazo cerrado mediante los requerimientos de diseño, comportamientos deseados del sistema. Entonces, así es como, esos son los polos como queremos que se comporte el sistema. Ahora dice, segundo, realizar el criterio del ángulo para calcular el aporte que debe generar el controlador evaluándolo en el polo deseado. Es decir, reemplazar S por el polo deseado generalmente con parte real y parte imaginaria, en grados, no en radianes. Entonces, ceros menos polos, pilosos hacia los ceros es positivo. Acá, o sea, el signo acá es positivo, mientras que los polos es una resta. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ese segundo criterio, ese segundo punto, que es el criterio. Entonces nos dice, usando el criterio del ángulo, calculamos el ángulo que debe aportar el controlador PI o PID para que los polos deseados pertenezcan al lugar geométrico. Calculadora en grados, opción, polares, pol. Listo. Entonces dice, acá tenemos los ceros. ¿Cuántos ceros tenemos? Entonces nos venimos al sistema, no hay ceros. Sí, arriba no hay ninguna S. ¿Sí? Pero polos sí tenemos dos. ¿Dónde están los polos? En S más 1 y en S más 5. Es decir, en menos 1 y en menos 5. Pero por el momento, para el cálculo, uno los usa completos. Entonces, ceros no hay, entonces es como si aquí hubiese un cero imaginario. Menos los polos, entonces menos el ángulo que aporta el polo en S más 1 más el ángulo que aporta el polo en S más 5. Y si hubiesen más polos, pues simplemente seguiría uno sumando. Al final, obviamente, todo es un valor negativo, o un valor que se resta.
¿sí? Y eso, obviamente, evaluado en los polos deseados, más el ángulo del controlador, y esto es igual a menos 180. Voy a tomar esta imagencita y me la voy a llevar para allí para que noten pues cómo se obtiene finalmente el ángulo. Entonces, nos dice, listo, usted debe tomar esto y evaluarlo en el polo deseado. Y el polo deseado, acabaron de decir que era menos 2 más 4, menos 4 más 2. Menos 4 más o menos 2J. Como sabemos que esto es como si fuera un espejo, que los polos complejos es como si fueran un espejo, entonces para el cálculo podemos simplemente colocar cualquiera de los dos, menos 4 más 2J o menos 4 menos 2J. Para este ejemplo, pues voy a coger, digamos, el positivo, menos 4 más 2J. Sí, voy a coger este para los cálculos. Da lo mismo, exactamente lo mismo si cogemos menos 4 menos 2J. Entonces, simplemente esto, ¿qué sería? Entonces nos dice, evalúelo. Evalúe este criterio y los polos deseados. Señor. Listo. Entonces, es menos. Entonces, espera, yo me conecto al Jamboard acá. Qué pena, muchachos, que eso con ese coso, con el mouse es una ponquería. Pucha, está como lleno porque se escucha, yo estoy a 2 cuadras y se escucha una bulla fuerte. Esta es la página 20. Y ahora me conecto al Meet. Listo. Entonces, para reemplazar, para evaluarlo, entonces lo único que debemos hacer, ay, me saco. Listo. Entonces, donde haya S, reemplazamos por el valor de los polos deseados. Entonces, esto simplemente es el ángulo que aporta. Entonces, S lo reemplazamos por el polo, entonces quedaría menos 4 más 2J. Esto es el S en el polo deseado. ¿Sí? Obviamente, más el 1, pues obviamente de este 1. Es que lo único que se reemplazó aquí fue la S. Bien, entonces ahí ya podemos continuar. Más S, obviamente, reemplazándolo el valor del polo deseado. Entonces esto sería menos 4 más 2J. ¿El simbolito del ángulo no va ahí? Sí, señor. Muchas gracias. Menos, más el ángulo aportado por S, que sería evaluada, menos 4 más 2J,
obviamente aquí va el más 5 más el ángulo aportado por el controlador, y esto será igual a menos 180 grados. ¿Sí? Ahí ya vamos aplicando el criterio del ángulo. Ay, me sacó. Ay, más 180 grados. Listo. Entonces acá, simplemente, entonces sería, pero yo borro este menos de por acá. Entonces sería aquí menos Pero una pregunta. el ángulo. Señor, Si ese sistema hubiera tenido ceros en el sistema, entonces las vendría. S, las S también se reemplazan por -4 más 2J. Correcto, también. También, y esos son positivos. Entonces, por ejemplo, acá, S más cualquier cero, en fin. ¿Sí? Listo, Iría muchas positivo, gracias. estarían también. Sí, señor. Bien, entonces tenemos, aquí ya me volví a reconectar, ¿el ángulo de quién? Ah, pues muy sencillo. Pues -4 más 1, entonces eso sería -3 más 2J. Más el ángulo que aporta, entonces -4 más 5, entonces esto sería 1 más 2J. Entonces simplemente es calcular el ángulo de esto. Entonces, más el ángulo del controlador que debe aportar el controlador, y esto va a ser igual a menos 180 grados. Listo. Entonces, vamos a coger la calculadora. Sí, pues yo tengo una calculadora sencilla, básica. Entonces, bueno, vamos a tener un problema. Un segundito, yo aquí activo entre las cámaras. Profe, ¿por qué colocó 190? No, es que es un 180, pero no me dejó bien la bolita. Ah, Qué pena. Bueno, ahora no quedo conforme a nada. Listo. Entonces, pues voy a activar la cámara. Pues esto va a ser obvio para ustedes, pero pues puede que haya gente que no lo haya manejado. ¿Sí? Tenemos aquí. ¿Sí? Pues yo tengo una calculadora de estas básicas. ¿Sí? Tenemos acá la opción de polares. ¿Sí? Esta que dice pol. Bien, vamos a seleccionar esa opción que dice pol. Bueno, obviamente la calculadora debe estar en grados. Entonces en el modo, pues debemos seleccionar los degrees, la opción 1. ¿Sí? Y entonces acá en polares, ¿sí? ¿Quiénes van? Van la parte real y la parte imaginaria. Si ustedes, entonces venimos acá para los calculitos. Entonces, ¿cuánto es la parte real? -3. ¿Cuánto es la parte imaginaria? 2. Profe, ¿qué le hundió? Primero seleccionar el modo en grados.
Sí, modo, y entonces me dice que el modo en grados es 1, radianes es 2, y de gradianes es una cosa más rara, es el 3. Yo eh, gradiente o esta cosa, yo nunca he podido saber para qué se usa. Yo nunca he hecho un cálculo en gradientes, o esto es una cosa más rara, pero esto no son grados. Piloso que gra no son grados, sino dec. No son grados centesimales, creo. Yo no sé, Juancho, pero yo nunca he usado eso. O sea, yo nunca, no sé ni Grados siquiera qué. centígrados y grados sexagesimal. A mí me salen 3. Grados sexagesimal, radian y grado centígrado. Grados centígrados. Bueno, no es el primero, Richard. Entonces le dejamos Listo, en profe. 1. Ahora sí, opción polares. Y entonces hay que ingresar parte real y parte imaginaria. Parte real, menos 3. Parte imaginaria, 2. Entonces, parte real, menos 3, coma, la comita acá de la calculadora, no la coma de acá del punto decimal, sino la comita aquí que separa los argumentos de las funciones. Entonces, coma, 2. Entonces, menos 3,2. Por menos 3,2. Pero mi calculadora no tiene eso. Ay, ¿cuál será la tuya? Es una FX Si quieres, 9750 G2. y puedes compartirlo si entre todos buscamos. No, sí, claro, yo. De una, dale. Pero el mío tampoco tiene esos polos. Por ejemplo, Ah, la mía lo tiene en el más. listo, La ya profesora mira. la mía. Ya mira. Entonces, esperen, aquí lo de Karen. La cámara de Karen. Ahí sí la ve. Dame un segundito que apenas Karen, baja al más. De pronto La está de en las el más. matrices. listo. Y dice, No, no se ve nada. pero es que no se ve nada. Karen, manda foto al grupo mejor, ¿no crees? Sí, Bueno, de está bien. cámara. Ya voy a mandar foto al grupo. Listo, dale, y entre todos buscamos ahí. Pero o sea que eso está en una tecla. Porque Puede ser imposible que algún modo. de Karen no la tenga. No, todas las calculadoras lo tienen, porque eso simplemente es el cálculo de polares. Están rectangulares y Dice polares. Pol. Exacto. Entonces, vamos a ver, Karen, creo que... bueno, no ha enviado, entonces, ¿cuál es la referencia, Karen? Pero ya les mandé. Ah, listo, aquí, listo. Y entonces, miremos a ver, dice que polares... Ah, porque a mí ya me dio. Excelente. Richard, ¿cómo la sacó? Creo que sí, ya tenemos la misma calculadora, ¿no? Le hundí Shift y el más. Yo tengo la FX 99 Sí, SPX. ahí está el polar. Sí, ya la vi. Ay, fue pucha, pero tiene toda la razón. Pues, Karen no lo tiene acá directo, Entonces, ¿cómo es? pero... Comprar calculadora nueva. No, espera, la referencia es una... Ah, no se ve la referencia en la fotico, Karen. Es una FX 9750 G2. El 2. Karen, ¿y si tratas un delay shift más? Pues con 2 Is, profe. G y I. Ajá. Y si intentan un delay shift más, Karen, ¿qué sale? Creo que le faltó el 50, profe, ¿no? 9750. No, aparece, es un paréntesis, una llave. Hola, Rec. How to recta science. Listo, por acá hay un video. Venga, no hay algo más sencillo. Polar, no la hay, entonces miremos el video para Karen. Qué tallazo, hombre. Es esa, ¿cierto? No, profesor, no es. Ah, pucha. Pero parecida, porque ahí tampoco veo el polar ni el... Y la otra es 750, esa creo que es Sí, está 860. muy parecida. No, Parecida. ¿Y también es una mujer o qué? Miremos así. La de Karen es pirata. Típico ellas. No, es que pirata hoy.
CPL. Ay, güey, pucha, esta le movió más cosas que... Diferencia demográfica. Sí, pero sí parece que... ah, sí, pero sí es el manejo. Uy, qué calculadora tan maluca. No, Karen, consígase otra. No, pero sí, sí es lo que está haciendo la vieja acá. Ah, pues sí lo calculó. Entonces, dice, primero, presiónale... Pero Está presiona... haciendo eso muy rápido. No he hecho nada. Dice ese option N, al lado del shift. No lo tiene, profe, es diferente la calculadora. Sí, sí lo No, tiene. para que Ahí está vean, la foto que claro. mandó. Al lado del shift Opción dice N. option. Eso. Entonces, bueno, option, realmente es option. ¿Sí? Después del option, entonces te debieron haber habilitado esas opciones en la pantalla. List, Sí, map, TPL, ya se me olvidó. ¿sí? Y entonces vas a seleccionar, CPLX y CAN. exacto. Vas a seleccionar la CPLX con F3. Listo. Listo. Ahí simplemente vas a poner entonces el polo deseado, que sería menos, eh, pues, menos 4. Bueno, no, perdón, no es menos 4. Menos 3 más 2. -3 más 2, sí, cierto. Sí, 3 más 2. Y sabes sacar la I. Más 2. Uy, la I debe ser F1, ¿no? Ah, sí. Sí, 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 ya la ya. sacaste. Bien. Ajá. Y enter, ok. Y dale un segundito a ver qué más hace la vieja. No, creo que esto hace algo más. Ah, bueno, sí, Sí, enter. me da enter. Sí, ejecutar o ingresar más bien. Listo. Luego el F6 Ajá. y ahí la tercera opción es R, F3. R teta, ¿cierto? R teta, sí. Sí, entonces vas a presionar el F3. Listo. Sí. Y ingresar, enter, no sé cómo lo llamas. Enter. Allí te Ya va a me aparecer dio, la sí. magnitud y el ángulo. El ángulo me dio 146.30. Por fin, listos. Gracias, profe. Listo. Te envío el link del video Por favor y gracias. para que... Y ya podemos continuar. Ay, fue pucha. ¿Don Juancho Walteros en problemado o también ya lo resolvió? Que mandó la Pues no, fotico. profe, solamente estoy tratando de sacarla ahí, pero no sé cómo. Dicha cómo la Ah, sacó. no, pero si es con la opción Paul, él no le pide I, solo el argumento numérico. Él sabe que el O sea, segundo menos término... 3 más 2. Exacto. Entonces aquí No, cuando... me parece error de sintaxis. Ah, listo, entonces bien pueda nos comparte también. Y ya miramos cómo le hacemos. Pero ¿viste No, cómo fue esa, que esa, hizo? Le esa es la pro- salió, Y yo. le salió Paul y puso los dos polos, pero usted lo separó ¿con qué? ¿Con punto? Sí, ya le muestro, ya le muestro. Dame un segundito. No, Richard lo separó por coma. Con la coma de la calculadora. Acá. Espera un segundito que se estabilice. Dice Paul menos 3,2 con la coma de acá. Con esta. Paul 3,2. Ah, listo, profe, ya me salió. Profe, Qué ¿la bien. R La qué mía es con punto y significa? coma. Listo. Me salió un Con... R y un ángulo. Bien. Entonces, Sí, a mí también me salió un error. al darle igual, hay calculadoras en que muestran las dos cosas al mismo tiempo. La magnitud Sí. de ese vector y el ángulo de ese vector, porque finalmente, como estamos en una conversión, nos da ambas coordenadas. Si estamos hablando de rectangulares a polares. Bien, para, por ejemplo, las calculadoras viejitas como la mía, me muestra solo la magnitud.
En las de ustedes puede que le muestre magnitud y ángulo al mismo tiempo. ¿Sí? A alguien solo le Sí. muestra la magnitud, como a mí. Bueno, para los que, como yo, solo tienen magnitud, el ángulo se saca con alfa, alfa y F. Alfa, F. Y me da 146,3 grados. Esto es lo que aporta Sí, este señor, eso polo. da. Perfecto. Entonces, ese valor es lo que aporta este polo de acá. Entonces, este aporta 146, bueno, esto es negativo, menos 146,31. Profe, ¿y la calculadora en qué es? ¿En grado o en En qué? grados, no, en grados, en grados. Bien, 146,31. Y por favor, díganme cuánto aporta este otro ángulo. 1,2. Bueno, 1 más 2J. 1,2. $63.43. Listo. ¿Confirmado todo? Siempre que la estoy haciendo. Ah, listo ya. No, pero acá nos toca esperarla todo el día porque con la calculadora. En la magnitud me dio 2,2360 y el ángulo me dio 63,43. Perfecto. Aunque solo necesitamos el ángulo. Esto, 63,43. Bien. Entonces, esto es lo que aporta la planta. Esto es lo que aportan los politos de la planta. Más el ángulo del controlador. Y todo esto debe ser igual a menos 180. Entonces, finalmente, simplemente despejamos cuánto es que debe aportar el controlador para que para que esa recta se curve y pase por estos polos deseados y el sistema quede como nosotros queremos. Es decir, con el tiempo de estabilización de 1 segundo y un sobrepaso, uy, qué porquería escribir con este mouse, y un sobrepaso del 0,19%. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuánto debe aportar, pues simplemente despejamos. Entonces, desde el ángulo que debe aportar el controlador es menos 180 y esto 29 grados. y esto acá es más 146, más 146,31. Esto es 209. Esto es 209,74 grados. Y entonces pues simplemente la resta nos da que esto es menos 180, nos da 29,74 grados. Este es el ángulo que debe aportar el controlador para que ese sistema se curve y nos dé los parámetros que nosotros deseamos. Perfecto. Entonces hasta ahí, adivinen en qué punto vamos. En el Como en el 2. 2. Punto En el 2. 0.01. En el punto 2 de 6. Me parece solo va a ser un punto de esos, ¿ok? No, usted ya tenía la razón. Sigamos viendo mejor el video. Ay, muchachos. No, siendo la de 55. No, sí, se alcanza más el punto 3. Entonces acabamos de hallar. Entonces nos dicen, realizar el criterio del ángulo para calcular el aporte que debe generar el controlador evaluándolo en el polo deseado. Es decir, reemplazar S en el polo deseado, generalmente con parte real y parte imaginaria, en grados, no en radianes. Entonces, vea, acabamos de calcular cuánto es el aporte de los polos y los ceros de la planta y con eso sabemos cuánto es que debe aportar el controlador para alcanzar los menos 180 grados. ¿Sí? Entonces, vea, ya hicimos. De pronto, ahora sí cobra un poquito más de sentido este parrafito.
Ahora, ¿entendido cómo se halla el ángulo que aporta el controlador completo? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Tercero. Entonces nos dice, analizar el sistema en lazo cerrado. Si este no llega a la referencia, el controlador requerirá de acción integral, lo que implica un polo en el origen, integrador 1 sobre S, indicando que será un PI o un PID. Luego calcular el aporte de este polo integrador al controlador evaluándolo en el polo deseado. De lo contrario, si el sistema sí llega a la referencia en lazo cerrado, omita este paso, lo que significa que el controlador será un P o un PD. Entonces debemos poner el controlador en lazo cerrado. ¿Sí? Entonces nos venimos acá para nuestro código y decimos listo. Ya hicimos el análisis para lazo abierto para saber cuáles son los parámetros y qué tanto va a mejorar. Pero ahora vamos a hacerlo en lazo cerrado. Entonces vamos a agregar G en lazo cerrado. Entonces va a ser función feedback G,1, retroalimentación unitaria. ¿Sí? Y voy a cambiar estos dos, el step, voy a cambiar lo que está dentro por GLC y el RLocus también, step, también GLC. Sí, o sea, cambio. Agregué esta línea y en el step y en el RLocus cambié pues el argumento. Profe, o sea, modificamos el código que estábamos haciendo ahorita, le hacemos ese cambio ya. Sí, señor. Ah, listo, profe. Profe, entre paréntesis, después del feedback es G,1 G,1. o coma L. Coma 1. Coma 1 indicando que la retroalimentación, que solo estamos cerrando el lazo. ¿Sí? Lo que indica es esto. Tenemos el sistema, entonces lo único que estamos haciendo es la retroalimentación, el feedback, con retroalimentación, entonces este G, y la retroalimentación es simplemente un unito, o sea, es unitaria. Solo estamos cerrando el lacito, entonces acá hay un 1. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Perfecto. Entonces por eso es acá, coma 1. Listo, ejecutamos. Y estos son los dos resultados. Vemos que en lazo cerrado, el sistema se nos volvió un poco más rápido. Pasó de 4.14 a 3.33. Pero su amplitud disminuyó. Antes llegaba a 0.2 y ahora solo llega como a 0.165, una cosa así. Sí, o sea, la amplitud bajo. El cuento es este. Lo único que vamos a analizar es, ¿llega o no llega a la referencia? Pues como podemos ver, antes se alejó más de la referencia. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que necesitamos parte integral. Y con esa última frase, vamos a dejar hasta ahí, muchachos. Nos vemos el otro martes si Dios quiere. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, Cuídense. gracias. Hablamos, profe. Listo, profe, gracias. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, me deja ver un momentico el código. Listo, gracias. Profe, ese feedback es para Retroalimentación, o sea, para cerrar, exacto, para cerrar el lazo. Entonces acá, para cerrar el lazo. Es decir, retroalimentar. Profe, mira que a mí me sigue saliendo la misma gráfica. No sé por qué. Ah, aunque haya puesto acá GLC y GLC. Pero a mí sí me actualizó. Eso fue lo que pasó. Nos falta actualizar eso, profe. Ah, listo, bien.
Sí, pero ya vi el cambio. Ah, bueno, profe, entonces seguimos Listo, la otra muchachos. clase. El martes, Dios quiere. Se cuidan. Bueno, profe, hasta luego, muchas gracias. Que estén bien. Ah, profe, que había visto un video de la puya donde hablaban de Bukele, pero pues no hablaban del todo bien, más bien como que le tiraban hate. No, el man tiene muchos opositores y no todo debe ser perfecto, pero pues me gustan las reflexiones, los análisis que hace, que Sí, el pues la man verdad yo no lo vi tan malo, pues lo que decían era muy como haciéndolo ver como un tirano, pero pues la verdad yo lo veo más bien como un revolucionario porque pudo cambiar todo el mano sistema fuerte. político de un país. Y el man es joven, el man es jovencito. Sí, Ojalá profe. salga algo así acá. Vamos a ver. Listo, profe, hasta luego. Pues cuida, muchachos, estén Bueno, bien. muchas gracias. Hasta luego. Chao. Profe, una preguntita Dime. antes de que se vaya. Pero es que lo que pasa es que yo tengo un problemita con el MATLAB. Bueno, no es un problema, más bien, sí, es un problema de visualización. Problema, no. De visualización. No, pues no es un problema, no, pero sí. Compárteme a ver cómo. A ver si lo podemos medio mirar. Dale, pero ya lo voy a ir a almorzar, qué pena. No, tranquilo. Dale. Vea, profe. Mire cómo se me divide esto. Se me divide, yo lo expando, ¿cierto? Me Espera queda que así. no me ha llegado imagen. Ah, Es no, es porque te tengo a ti fijada. No, nada. Listo, ahí ya. Listo. listo, profe. Entonces, me sale así, cuando yo lo corro, me sale así de esta manera, ¿cierto? Yo lo expando de acá y me queda así, pero el problema es que no me saca las opciones que salen con el clic derecho para mirar eh, el tiempo de estabilización. Listo. Déjame ver, entonces un segundito a ver si yo tengo aquí alguna opción diferente a las tuyas. Ujú. Cierra un momentico ese. Leave editor. No, regresa home, porfa. Tan raro tu extensión. Es que Sí, punto MLX. MLX, no punto M, sino punto MLX, y no sé por qué me sale esa extensión así. Script. Dice que es un editor en vivo, entonces no creo que sea visualización, sino la forma como guardaste el archivo. Mire, cópiate el código. Cópiate el código, córtalo como quieras. Y dale nuevo script. Eso. Este es un script. Selecciónalo y dale F9. Lo corro. F9. Uy, ¿qué pasó con las opciones? En editor. Tercera opción. Eso. Pero pues no había seleccionado nada. Sí, ya. Mira, y Ya, ahí sí me aparece. que el otro no era un script. Ay, mira, y ahí sí. Sí, yo es más, ni siquiera sé qué es eso de en vivo. No sé qué. Qué raro es eso, cómo se guardó. Yo Es que nunca había. ya me ¿Será que había. cuando usted siempre lo genera eso? Yo creo, porque es que. Cuando usted Pero empieza es que, ¿sabe qué? uno normal, ¿cómo lo Pero es hace? que. Pues yo le doy aquí y le Es doy que le diste, guardar. no. De pronto descachaste y le diste fue en el segundo, porque Aquí. mira que dice Ah, Live Script, Segundo, sí. que no sé qué es la diferencia, me gustaría saber qué será eso. Y esa extensión es que MLX. diferente. Sí, no sabría. ¿Listo, Gracias, muchachos? Se me profe. cuidan, que estén bien. Hasta luego. Chao. Gracias. Buen fin de semana.